hoy me apetecía hacer un vídeo de estos, pues bueno, con un poquito más de chicha, con un poquito más de densidad, porque no sé si os comenté la semana pasada o la anterior, habían sacado hace muy poquito un libro que la verdad es que llevaba muchísimo, pero muchísimo tiempo esperando, que no es ni más ni menos que este tomo de Dentro de los Yokais de Shigeru Mizuki, que bueno, pues para quien me conozca ya sabrá que es uno de mis autores favoritos en cuanto al tema de manga, por lo menos digamos a nivel bastante más clásico. Este tomo, como ya os comenté, digamos que lo que hace es una especie de disección del mundo de los yokai y en fin, es un tema que a mí me suscitó mucho interés en su momento. De hecho, yo creo que si no hubiera intentado realizar una serie de artículos sobre ciertos temas, jamás hubiera llegado al personaje de Mizuki. Y para quien siga el canal de manera habitual y para los que hayáis visto, pues bueno, esos otros vídeos en los que me dedico a hablar un poquito pues de easter eggs, un poquito más con chicha, con análisis, digamos, histórico-artístico de según qué cosas, a mí me fascina algo que es el tratamiento que tenemos los seres humanos para explicar algunas cosas o para tratar ciertos temores, ciertos problemas sociales, ciertos problemas históricos a través especialmente de los mundos de fantasía. Básicamente, qué formas tenemos los seres humanos de decir algo sin decirlo. Que esto de lanzar pullitas, indirectas y tal es algo como muy nuestro, muy de la persona humana, y entonces pues lo trasladamos a lo que viene a ser todo tipo de campos. Por lo tanto, evidentemente, cuando hablamos de estos mundos, pues bueno, ya un poquito más sobrenaturales, de fantasía, de ciencia ficción, de temáticas similares, no dejan de ser, digamos, una fuente bastante firme para intentar construir también nuevos mundos aplicando conceptos más tradicionales a lo que son, pues bueno, sociedades o visiones mucho más contemporáneas. Y aquí es donde entramos en todo el tema de Shigeru Mizuki y el tratamiento de los yokai, mucho más concretamente dentro de todo lo que es la sociedad japonesa. Esto además me viene que en el pelo porque estamos en el mes de las brujas. Ya sabéis que bueno, pues octubre, finales de octubre, principios de noviembre, entramos en todo este tema de Halloween, que bueno, posiblemente ya a finales de mes esté en el salón del manga. De hecho, os dejaré por aquí el enlace para que paséis a echarle un vistazo al planning, porque aquí ya os hago un pequeño spoiler por si no lo habéis visto en Twitter o no lo habéis visto en Instagram, cosa que os recomiendo altamente. Os dejaré también por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales. Como os digo, estaré dando una pequeña charla de la relación que ha habido, de los intercambios culturales que han tenido entre los personajes de Walt Disney y de Osamu Tezuka, pues bueno, en estos campos de la animación, como digo. Además, ya sabéis que también en Barcelona va a haber una exposición de Osamu Tezuka, la cual posiblemente os recomiende altamente, porque creo que nunca jamás ha habido en España tal cantidad de originales de este autor. Y para no alejarnos mucho más del tema principal, vamos a retomarlo. Y como ya os estaba diciendo, todo este tema de los yokai, que por cierto, para quien no lo sepa, digamos que es una especie de denominación bastante genérica, hay que decirlo, para el mundo sobrenatural dentro de la cultura japonesa. Diría que traducido sería algo así como fantasmas, pero bueno, ya sabemos también que los fantasmas occidentales no son igual que los fantasmas orientales, que luego también en muchas ocasiones no tienen a lo mejor esa connotación negativa que suelen tener aquí, por lo menos en el viejo continente. Entonces, pues bueno, cuando hay que traducirlo yo lo cojo un poquito con pinzas y me gusta más hablar, pues bueno, de personajes, de seres que pertenecen a este imaginario colectivo generalmente fantástico, generalmente folclórico, popular, tradicional, dentro del mundo sobrenatural. Antes de meternos mucho más en la chicha, hay que mencionar concretamente una obra de Asuma Hiroki, la cual recibe un nombre que me parece brutal, que se llama Otaku Japan's Database Animals, que podría traducirse algo así como Otakus, las bestias de las bases de datos sobre Japón, que aunque sí que es verdad que ha sido desarrollado muy posteriormente a todo lo que es la obra de Mizuki, creo que explica muy bien todo el contexto en el cual se va a desarrollar el autor y que además incluso tiene una base muchísimo más histórica, que ya hablaremos de ella, pero que viene de los siglos XVII y XVIII. Y es que en esta obra, como digo, Asuma Hiroki lo que nos dice es que dentro de la sociedad, especialmente japonesa, aunque posiblemente trasladada también a otros territorios dentro de lo que es el mundo otaku, pero ya sabemos que allí, pues bueno, tiene una acepción como mucho más específica, lo que nos comenta es que a día de hoy los otaku ya no están tan interesados, digamos, en las construcciones narrativas, en los desarrollos de las historias, sino que se han centrado muchísimo más en, digamos, la recopilación de datos, el análisis de detalles muy específicos, digamos, la construcción de wikias, si lo queremos llamar así. Entonces, pues bueno, una alfabetización, una clasificación, una catalogación de armas, de personajes, y aunque esto es una argumentación muchísimo más larga que va desarrollando a lo largo de toda la obra, y por lo tanto podríamos estar hablando de esto durante horas, digamos que una de las conclusiones, una de las ideas a las que llega después de argumentar todo esto, es que podríamos establecer
establecer como 3 niveles a la hora de construir no solamente universos centrados en el mundo de los yokai, no solamente universos centrados en el mundo de la ciencia ficción y de la fantasía. Un primer nivel, que sería posiblemente el más superficial, digamos que sería el de las simulaciones derivadas, un poquito la explicación o la equiparación con hechos históricos, con hechos factibles, muy reales, digamos un poquito el sistema de empatía, pero no tanto por una cuestión emocional, sino por una cuestión de lógica, una cuestión de relación con algo que nos resulta verosímil. En un segundo nivel, que estaría un poquito más abajo, nos encontramos con el tema de la construcción de personajes, que aunque no necesariamente tienen que resultarnos verosímiles, sí que es verdad que, bueno, pues van encajando en una historia un poquito más grande y que aportan un extra. Y por último, tendríamos una tercera capa un poquito más abajo, en la cual el propio Suma Hiroki ya nos habla de todo lo que es la cuestión empática, la cuestión emocional, que es la que realmente aporta ese factor diferencial que nos lleva desde el primer nivel, desde esa identificación de ideas, hasta ese tercer nivel, que sería la empatización, la identificación de sentimientos. Esta es la diferencia que simplemente generaría, digamos, un conocimiento más técnico, un conocimiento más objetivo y lo que realmente engancharía al público. Entonces, pues bueno, cuanta más conexión haya entre estos dos puntos es cuando empieza a haber una real conexión con el público, cuando empieza a generar un verdadero interés y cuando realmente se empieza a analizar todo esto con un carácter mucho más enciclopédico. Además, nos habla de los otakus como una especie de precursores de una gran sociedad de consumo, algo que a día de hoy creo que se está viendo muy claramente, sobre todo en contexto más occidental, dentro de todo lo que son estas grandes producciones de Marvel, de DC. Sin embargo, volviendo hacia el territorio japonés, como digo, este modelo de base de datos sí que es verdad que tenía un anclaje mucho más tradicional, especialmente en cuanto al mundo de los yokai, ya que proviene de un punto histórico bastante anterior a todo lo que es el gran desarrollo del mundo del manga. Todo esto proviene ya de una tradición que en este caso concreto voy a hacer partir de Toriyama Seiken, posiblemente haya algún autor anterior, pero bueno, creo que es uno de los más localizables en este sentido, que era un artista, un grabador que trabajó a lo largo del siglo XVIII y que a través de una serie de recopilatorios, una especie de antologías de libros, lo que hace es recoger tradiciones populares, orales y escritas a través de una mezcla entre dibujo y texto con todo lo que es el imaginario de los yokai. Como digo, aquí lo que entremezcla es la imagen visual, esa identificación del yokai concreto, de ese fantasma, de ese ser, bueno, pues un poquito más sobrenatural, con ciertos textos que nos habla, pues bueno, de cuáles son sus características, qué es lo que hace, cuándo aparece. Digamos que, bueno, pues genera una especie de catálogo, una especie de enciclopedia que se hizo bastante popular en su momento, todo hay que decirlo, pero que sí que es verdad que no tiene, pues bueno, una estructura narrativa, ¿no? Con esto lo que consigue es hacer que ese gran mundo de los yokai, ese mundo de lo sobrenatural, de lo inabarcable, de lo inalcanzable, de lo incomprensible, tenga una forma física, se pueda comenzar a identificar, se pueda comenzar a concretar qué es lo que hace cada uno de ellos, como digo, cuándo aparecen, dónde aparecen, pues bueno, un poquito, digamos, controlando todo lo que no podíamos controlar, que es ese mundo de lo que no alcanzamos a conocer. De hecho, junto a él, como digo, hubo antes y hubo después algunos autores que más o menos se movieron en estos mismos campos durante el periodo Edo, que si no recuerdo mal las fechas nos lleva desde 1602, 1608 hasta 1868. Como digo, en este periodo Edo se va a trabajar bastante sobre este campo y esto además a nivel visual va a generar un imaginario que flipáis, porque además va a tener una gran repercusión en todo lo que es la representación de los yokai de manera posterior. Sin embargo, una vez traspasamos estas barreras del periodo Edo y llegamos hasta el periodo Meiji, que nos abarca hasta 1912, empezamos a ver cómo todo este análisis, esta catalogación, todo este, bueno, pues intento de comprensión del mundo sobrenatural llega hasta el punto de la banalización y se empieza a utilizar casi como una especie de reclamo turístico, como algo exótico, como algo distinto, pero que hace que se le pierda ese miedo o ese respeto que a lo mejor hubiera podido tener hasta entonces. De hecho, esto es un ejemplo que a mí me llama bastante la atención porque es algo que yo viví en persona. Recuerdo que cuando vino la Expo de Zaragoza en el año 2008, fui al pabellón de Japón porque era uno de los pabellones que más reconocimiento había tenido y que, como digo, una de las grandes atracciones que tenía esto era una especie de cortometraje, el cual estaba centrado ni más ni menos que en un pequeño kappa muy tierno, muy adorable, y para quien conozca a los kappas, pues bueno, ya sabrá que no son precisamente seres muy amigables, al margen de que a mí me pueda dar pena verlos explotados en el Circus Arcanus. Total, que así es como llegamos a esa era Showa después del año 1912. De hecho, es una de las principales obras que va a llevar a cabo Shigeru Mizuki, obra la cual, por cierto, todavía no tengo, a ver si consigo hacerme con ella en inglés, porque de momento en español no parece que haya mucha intención de publicarla.
pero que sí que es verdad que todo lo que es el tema del conflicto bélico, como digo, va a marcar la obra de Mizuki. En español sí que tenemos un par de tomos. Por un lado tenemos Hitler, que nos va a hablar, pues bueno, una especie de biografía con ciertos tintes críticos sobre el personaje, no tanto sobre su ideología, sino realmente la forma que tuvo de actuar. Y por otro lado tenemos también en español Operación Muerte, que en este caso ya sí que nos lo llevamos al contexto de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que es las ideologías a lo largo de ese final de la Segunda Guerra Mundial, esa negación que había un poco de la victoria de los enemigos respecto a todo lo que es el tema japonés. En fin, la verdad es que en este sentido aquí sí que el propio Mizuki pone muchísimo, pero muchísimo de su persona. A todo ello hay que sumar que además de todo el conflicto bélico hay otro de los temas recurrentes en la obra de Mizuki, que es todo el mundo de lo sobrenatural, algo que por un lado tenemos en la autobiografía de Mizuki, la cual está recopilada en 6 tomos, y sí que es verdad que entre lo que tenemos en Operación Muerte y lo que tenemos posteriormente también en Non-Non-Ba, pues bueno, hay una historia bastante acertada de lo que era algunos de los procesos vitales. Vemos cómo el mundo sobrenatural a través de distintas causas ha tenido un gran impacto en su obra, en su vida, en momentos vitales, por lo cual, pues bueno, como digo, estos dos son los puntos principales que van a marcar todo lo que es la visión, la percepción que tiene del mundo. Y bueno, ya para terminar, Tres Calle de los Misterios, que aunque no tiene relación, digamos, con un pozo tan vital, sí que es verdad que es una pequeña antología con algunos relatos, concretamente 3, de un factor mucho más sobrenatural. Posiblemente no sea algo tan personal, sino un trabajo bastante más creativo. Todo esto lo menciono porque tiene mucho sentido para explicar, como digo, esas visiones que él tiene, ya que es un autor que ha contribuido muchísimo, pero muchísimo, a la familiarización del público con todo este tema de los yokai. Digamos que bueno, ha sido un poco el nexo conector para que todos estos personajes permanezcan vivos. En esa autobiografía que os mencionaba vemos uno de los pasajes que posteriormente se convertirá en una obra bastante más monográfica dentro de Non-Non-Ba, donde vemos cómo el joven Mizuki aprende de un personaje que se llama Non-Non-Ba, que es una anciana, mientras él estaba viviendo de niño en Sakai Minato. Aprende todo ese mundo de lo sobrenatural, pero no de una forma agresiva, sino como algo que forma parte de su vida cotidiana. A esto contribuyó que durante la Segunda Guerra Mundial fue destinado a Papúa Nueva Guinea, algo que, como digo, también va a ser ese eje principal de la obra de Operación Muerte. Así que sinceramente, si os tengo que ayudar a resumir todo lo que son los dos principales iconos, os recomiendo, como digo, estas dos obras. Y aunque allí perdió un brazo, pasó hambre, sufrió malaria, en fin, que pasó las mil y una, la verdad es que se enamoró muchísimo de un pequeño poblado donde se relacionó de manera abierta con algunos de sus habitantes, tuvo una relación bastante estrecha con este poblado, incluso llegando a volver años más tarde a visitar a la misma gente, y además de abrazar o de entender esas tradiciones mucho más populares de este poblado, incluso llegó a tener una experiencia personal con un Nurikabe. Tras lo de Papúa Nueva Guinea regresa a Japón, y ahí es ya cuando empieza a trabajar como dibujante de manga para una especie de predecesores del manga de posguerra, donde ya sí que sí realiza lo que para mí a día de hoy es, y creo que seguirá siendo durante muchísimo tiempo, su obra más grande, su obra más reconocida, que es ni más ni menos que no Kitaro. A día de hoy a mí esta obra sinceramente me sigue fascinando, me resulta como muy naif. De hecho tengo un conocido japonés, un saludo para Sho, aunque posiblemente no esté viendo este vídeo, al cual le llegué a preguntar un poquito cuál era la relevancia de este personaje en la cultura popular japonesa, y me dijo que a día de hoy es algo que conocen prácticamente todos los niños, porque están constantemente haciendo relanzamientos, están haciendo remakes de los animes, están lanzando nuevo merchandising. En Kitaro lo que tenemos es a Kitaro, que es ese niño el cual nace de una madre fallecida y de un padre un poco atípico, que es un ojo con patas, que la verdad es que en realidad tampoco aporta demasiado a la historia. Sin embargo, esto lo que hace es que sea un niño con superpoderes envuelto por un contexto totalmente sobrenatural, y que constantemente en cada una de las historias, algunas abarcan varios números, la mayoría son solo de 1 o 2, se va enfrentando con distintos yokais o va intentando resolver algunos problemas que tienen algunos de ellos con el mundo humano. ¿Qué sucede con todo esto? Que aunque muchos de los yokai que va planteando Mizuki a lo largo de su obra sí que son yokais que realmente existen, y lo vamos a entrecomillar muchísimo, de hecho muchos de ellos, como os comentaba antes, están sacados de ese imaginario de Sekien que ya se planteaba en el siglo XVIII. Otra gran parte de los yokai que nos va a plantear son puras invenciones del propio Mizuki. Sin embargo, cuando se le preguntaba a Mizuki sobre este tema, jamás llegaba a citar a Sekien, sino que en realidad lo que hacía era redirigir todo este trabajo hacia ese personaje que había tenido gran influencia en su vida, como era Non-Non-Ba. Vemos cómo con todo esto lo que hace es crear una especie de mitología propia a medio camino entre lo tradicional, la creación literaria suya propia,
algunas cuestiones populares que extraía de otros pueblos y que va adaptando al contexto japonés, y a todo ello le va dando, pues bueno, una serie de características etnográficas, les da un punto de origen, les da también una serie de tipologías de vida a cada uno de estos personajes, y esto es algo que al final en 1965 en la revista Shonen Sunday tiene su gran culminación, ni más ni menos que con este libro que os enseñaba al principio, que es Dentro de los Yokai. No tiene su origen en formato libro, sino que en realidad lo que hace es que cada una de estas páginas, cada una de estas explicaciones sobre los yokai tiene lugar dentro de la revista. Entonces, pues bueno, digamos que es una especie de entrega por fascículos. Y con esto lo que consigue es que los yokai que nos plantean no sean seres únicos, sino que sean especies que tienen sentido, que tienen una biología propia, que tienen un pueblo, que tienen, pues bueno, un carácter no sedentario, sino realmente una vida, una forma de transmitir, de comunicarse, de relacionarse con otros yokai, con el ser humano. Digamos que los hacen mucho más orgánicos y mucho más creíbles que lo que habíamos tenido hasta la fecha. De hecho, creo que a día de hoy, si os interesa el mundo de los yokai, posiblemente estos dos tomos de la enciclopedia yokai, de nuevo también de Shigeru Mizuki, pero en este caso ya sí que sí, mucho más a modo de enciclopedia, creo que es de lo más rico con lo que os podéis hacer. Esto, como ya os comentaba al principio, tiene relación con ese interés por la fragmentación del conocimiento, por esa subdivisión, por esa creación de wikias, y como veis, esto es bastante anterior a todo lo que es el desarrollo de internet, para conseguir crear como pequeñas cápsulas de conocimiento bastante más abarcables, que además tienen sentido si les buscamos una utilidad mucho más práctica, como es en este caso esa pérdida del miedo a lo desconocido. Sabemos dónde viven, qué comen, qué tripas tienen, cómo se mueven, con quién se relacionan, y con esto lo que hacemos es que las historias, tal y como había hecho el propio Mizuki dentro de Kitaro, no giren en torno al yokai, no giren en torno a eso desconocido como principal factor de miedo, sino que simplemente puedan llegar a ser un detalle más, un simple detalle narrativo. Evidentemente a esto contribuye mucho más todo lo que hace Mizuki con el tema de, bueno, pues aportar pequeños detalles humorísticos, sacando un poquito de contexto a algunas de las cosas, infantilizando otras, haciéndolas bastante ingenuas. Todo el contexto, evidentemente, de Mizuki lo que hace es aportar a esa pérdida de los miedos, a ese intento simplemente de naturalizar algo con lo que la sociedad japonesa ha convivido durante mucho tiempo y cuya experiencia personal, evidentemente, no ha sido del todo mala. Mizuki así se ubica muy bien entre todo lo que era esa tradición del periodo Edo, mucho más tradicional, mucho más artística, mucho más casi con respeto incluso como la miraba Seki, y todo lo que tenemos posteriormente, tal y como comentaba Hiroki, con ese tema de las bases de datos sobre Japón, ese gran interés por el conocimiento enciclopédico, por el dato, por esa subdivisión en categorías que parece que se tiene desde el mundo del fandom. Este señor es un auténtico genio. Creo que si queréis conocer este mundo de lo sobrenatural en Japón, es posiblemente una de las personas más recomendables para ir consultando cositas e ir introduciéndoos, porque creo que consigue explicar las cosas de una manera tan sencilla y que a la vez podéis ir complicándoos hasta llegar al mundo de la enciclopedia yokai para tener, pues bueno, al final 2 tomazos donde única y exclusivamente se dedica a desarrollar estos personajes. Y en fin, como digo, es, vamos, para mí delicatessen en este sentido. Ya sabéis que con todos estos temas, pues bueno, un poquito más de chicha, de investigación, me encanta que me dejéis por aquí debajo en la caja de comentarios qué opinión tenéis, sugerencias para futuros temas, y realmente, pues bueno, si os ha servido de algo y si realmente os gusta este autor, que la verdad es que no conozco a demasiada gente que lo haya leído, pero me parece una auténtica chulada. Creo que no me queda mucho más que decir, simplemente que si vais a Barcelona nos vemos por allí, ahí estaré dando una charla el jueves a las 4, creo, si no me equivoco, repito, os dejaré por aquí debajo el enlace porque seguro que se me ha ido la cabeza, y creo que hasta aquí llega todo. Os dejaré por aquí debajo en la caja de información todo el tema de redes sociales, por si os apetece seguir charlando por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde sea, y como siempre, si pincháis en este botón de aquí os podéis suscribir directamente al canal, que es totalmente gratis, o si no, podéis pinchar en este recuadro de aquí y os llevará un vídeo totalmente aleatorio que posiblemente todavía no hayáis visto. Esto ha sido todo por hoy, y como no me queda mucho más que decir, me despido y hasta la próxima.